Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estés revisando esta sesión de la clase de macro y microeconomía. La clase pasada estuvimos viendo situaciones nominales o situaciones nacionales, ¿ok? Ahora vamos a trabajar el punto del Producto Nacional. Bueno, textualmente vamos a informar que el Producto Nacional es igual al ingreso que entra dentro de nuestro país, es la renta que se obtiene a través de las ganancias de algunos productos. Para ello, dice que en ambas partes se determina una contabilidad nacional, que la sesión pasada pues ya estuvimos identificando qué es una contabilidad nacional. Y de estos derivan una serie de categorías macroeconómicas que permiten entender el comportamiento de la economía de nuestro país. ¿Te acuerdas la clase pasada donde mencioné que la parte que vendes es un producto proporcional o un producto o una contabilidad real? Ok, ante la diferencia entre estos productos nacionales e ingresos nacionales, es conveniente distinguir tres métodos de medición para estos conceptos. La primera, el método de producción o del valor agregado. Aquí va a ser la suma monetaria de la producción de todo un año. Ojo, de todo un año, la suma del valor del producto que se está vendiendo. A este va a ser el valor bruto de producción. Vamos a contabilizar el valor neto o el valor bruto de la situación monetaria de un producto a través de un año. Pero si este se le resta el valor de los bienes intermedios, se obtiene un valor agregado. Ok, ¿cuáles son los valores de bienes intermedios? Impuestos, materiales, paga de mano. Por lo tanto, se considera esta la situación de la suma monetaria dependiendo del precio corriente y el precio constante. Te lo expliqué en la clase pasada, que es el precio relativo entre cada sucursal o el precio relativo que se obtiene a través de las ganancias. De esta manera se va a llamar valor agregado a la suma de bienes y servicios finales que son utilizados para el consumo. Entonces ya sumando el precio neto, sumando impuestos, sumando derivadas, sumando situaciones monetarias, ahí vamos a trabajar la parte de los bienes y servicios y por eso se le va a llamar un valor agregado. Dice aquí que la suma de estos bienes y servicios finales son utilizados para el consumo y la intervención y la inversión, y la inversión de un país como valor agregado. Por lo tanto, la sumatoria de los valores agregados por cada sector productivo determina el Producto Nacional. A estas cuestiones es todo el precio o todo el dinero que vamos a identificar como la parte de ingreso que va a tener una empresa por su producción. También tenemos el método de ingreso. Aquí el método de ingreso va a entender como el pago de los factores de la producción. Aquí es toda la parte externa que sale de las cuentas. ¿Cuáles son esas partes externas? Bueno, va a ser la tierra donde se va a trabajar, el trabajo, el capital, las habilidades empresariales. Aquí este método de ingreso es toda la parte que se va a expulsar de la cantidad neto que vamos a sumar. En este método se suma la remuneración de estos factores, como son los salarios, las ganancias, los intereses, las rentas y demás. Es decir, es el costo de los factores y es igual al ingreso nacional. Todo esto es la suma de la remuneración de estos factores. En algún momento que te estoy explicando es el precio del producto más todo lo que le tengo que sumar por todos los impuestos y todas las ganancias que necesito obtener para poder generar que el producto sea rentable. Debido a que el valor de la producción o producto nacional se mide a precio de mercado, inciden otros elementos que en el precio de los bienes como la depreciación, impuestos indirectos y subsidios. Es como lo que te expliqué en la clase pasada, donde te digo que el valor se va a monetizar dependiendo la zona, dependiendo el lugar, dependiendo el puesto, dependiendo dónde va a estar rentado, toda la parte comercial. Es aquí donde tengo que sacar el impuesto que debo de pagar, el permiso que debo de otorgar, los pagos a los trabajadores, los pagos de las tierras, los pagos de los impuestos, los pagos de las materias primas para obtener todo ese capital y decir que fue
adquisitivo positivamente. El ingreso nacional también se suma a las depreciaciones, que es el desgaste del capital, en el cual las empresas tienen que contemplar la reposición de la inversión utilizada durante el proceso de producción. Aquí es ver que es rentable porque sale la remuneración que se utilizó y posteriormente se tiene una ganancia. Ejemplo, para yo vender un puesto de gorras, en las gorras yo tengo que invertir 100 pesos. De esos 100 pesos yo tengo que identificar la ganancia, yo tengo que identificar la inversión, tengo que identificar si en algún momento yo las mandé a hacer por calidad y entonces la mano de obra tiene que salir. Por ello, de toda esa sumativa voy a dividirlo para la parte individual y cómo es la parte de su venta. Es por ello que en este método de ingreso, pues voy a ver todos los factores que engloban al número monetario que voy a determinar. Otro punto que voy a sumar a la parte del ingreso, pues va a ser la parte de los impuestos o subsidios que se pagan al gobierno directamente por el presupuesto. Toda la parte de los IVAs, toda la parte de los impuestos, ¿ok? Que eso en algún momento, pues tenemos que determinar qué tanto se tiene que pagar por el tipo de venta que vamos a realizar y que al final es un impuesto que debe pagar por vender en la nación. En este caso, el costo de los factores de la producción es superior al precio que los consumidores están pagando por el bien al cual se trata. Ojo, el costo es más grande de todos los factores por lo que estás pagando. Por eso tengo que equilibrar lo que tengo que invertir, lo que tengo que pagar y al final lo que tengo que ganar. Es muy complicada la situación de que quiero invertir 100 pero no me alcanza. Aquí es donde yo tengo que estabilizar la parte financiera y determinar qué aspectos voy a englobar para poder qué tanto puedo invertir, qué tanto puedo vender y en qué cantidad. Es como en la actualidad que en algún momento qué cosas eran económicas hace 10 años y ahora son las partes más caras. Ejemplo, nos vamos a los procesos de azúcares. Actualmente los procesos de azúcares son los productos más caros y son en cantidades pequeñas o son en proporciones mínimas en las cuales se tiene que vender. Está en ejemplo los dulces, los refrescos, los postres, las galletas, que ellos, uno de sus factores de remuneración, que es como tal el punto del azúcar, pues es un impuesto caro. Posteriormente voy a tener el método del gasto. Bueno, en el punto del gasto su nombre lo diste, incluye los gastos de los bienes de consumo y bienes de inversión, gastos del gobierno y las exportaciones de bienes y servicios. Finalmente se va a restar la importación de bienes y servicios. Ahora sí, vamos a la parte en la que voy a restar y voy a determinar cuál va a ser el valor nominal o el valor neto que voy a tener de ese producto. En este método suman todos los gastos del consumo final, del sector público y del sector privado. También se deben incluir las variaciones de existencia que se encuentran almacenadas y que no fueron consumidas y que son el incremento de la producción que no se realizó. A este método se le llama como un gasto nacional. Son todos los productos que en algún momento se obtienen y que quedan rezagados. Es toda la parte de inversión, de gastos, de impuestos, de situaciones que están agregados dentro del valor monetario y que al final voy a identificar cuáles van a ser todos esos gastos corrientes que tengo que determinar. Si te das cuenta, el tener que vender, el tener que hacer economía, el tener que contabilizar el dinero monetario de una nación, de un país, de un estado, de un municipio, pues tengo que ver diferentes situaciones de gastos, de impuestos y demás. Esa es la parte en la cual se encarga la macroeconomía, porque es el estudio financiero que tiene a nivel nacional, desde la parte primaria, secundaria o terciaria, desde los gastos que vamos a obtener, la inversión que voy a realizar, las partes monetarias que voy a pagar y las partes de situaciones que voy a estructurar. En la contabilidad financiera voy a tener que estar remarcando la parte de ingresos y egresos. Aquí se divide en estos tres métodos: el método de pago, el método de ingresos
y el método de valor agregado. A lo largo de las 2 o 3 clases anteriores se había mencionado que la producción nacional es el valor monetario en el flujo que se obtiene de los bienes y servicios totales que se van a generar en una economía en un periodo determinado. Peculiarmente son todos los bienes y servicios que vamos a vender en nuestra nación o en cualquier lugar determinado en un tiempo. La mayoría de esa situación de contabilidad o de esa situación económica se hace a través de un año. Mientras que el ingreso nacional se hace referencia a la suma de todas las remuneraciones de todos los factores de producción. Es toda la cantidad que se obtiene por todos esos bienes y servicios. Recordemos que la venta de bienes y servicios son bastantes, desde un chicle, una comida, un servicio de internet, hasta la parte de un vuelo, un viaje o la renta de una casa. Todo eso en algún momento son los impuestos, las situaciones y el valor monetario que vamos a tener que invertir dentro de la nación, y todo eso se contabiliza. De ahí te acuerdas que viene toda la parte del Producto Interno Bruto, de la ganancia monetaria, de las cuestiones que vimos en algún principio de las clases, las definiciones estructurales económicas. Toda esa producción nacional genera un ingreso que se gasta en el consumo de bienes y servicios, o en que su última instancia puede ser ahorrada, por lo que se puede incrementar el capital invertido y así aumentar la producción de bienes y servicios. ¿Vale? En algún punto, la inversión que se hace dentro de las empresas para poder remunerar cuestiones monetarias, pues se tiene que invertir, generar, seguir que el dinero fluya. También lo vimos en algún proceso de las definiciones, que todo dinero tiene que ser y estar en movimiento para generar una economía, para generar un estudio de mercado macroeconómico. Cada uno de estos métodos de medición debe de dar el mismo resultado, porque te lo dije en la mención de la semana pasada, no podemos duplicar cantidades, porque si no, entonces no me van a cuadrar las partes monetarias, no me van a cuadrar las partes cuando estoy haciendo la contabilidad general, debido a que el flujo del gasto del bien y servicio debe ser igual al valor de las ventas y de esos bienes y servicios, lo cual a su vez debe ser idéntico a los ingresos que pagan las empresas por sueldos, salarios, derivados o dividendos y rentas, más las ganancias no distribuidas. Lo expliqué en la clase pasada. En algún punto todas las rentas o todos los puntos, a sumar en la parte macroeconómica me tienen que cuadrar, a pesar de que estén divididas. En unas viene el valor neto, en otras viene la parte de la producción, en otras viene el impuesto agregado y en otras viene la parte comercial. Todo me tiene que cuadrar, porque al final tiene que darme una cantidad exacta de todo el ingreso que se está haciendo en una producción nacional o un valor agregado. Todo. Porque no puedo duplicar cantidades, porque no me van a salir las cuentas. Recordemos ese punto. No me salen las cuentas si el producto lo cuantificamos doble y hacemos esa doble cuantificación en productos y servicios. Realmente la macroeconomía es el estudio de mercado complejo, porque tiene que englobar procesos económicos. Y al estar hablando de procesos económicos, pues voy a englobar situaciones de contabilidad, que en algún momento mi área administrativa no está tan capacitado para hacer un proceso administrativo de contabilidad, porque como tu nombre lo dice, en la licenciatura es una administración, solamente administra los procesos económicos, administra, no los contabiliza como un contador. En esta producción nacional, el valor monetario del flujo de esos bienes y servicios se generan con la economía con el periodo, mientras que el ingreso nacional hace referencia a la suma de todos los factores. Ojo, la producción nacional va a ser la suma de todo lo que se vendió, y la parte de el ingreso nacional es toda la suma de la remuneración de esos factores. Una es de tanto lo que se vendió, el valor monetario, y otra la suma de todo. Toda la producción nacional genera un ingreso que se gasta en un consumo de bienes y servicios, o que se instala para un ahorro para ese bien y servicio que se va a identificar. En cada uno de esos métodos debe de dar el resultado.
A continuación te voy a identificar, creo que repetí el texto. A continuación te voy a identificar las fórmulas para poder hacer una producción nacional en el ingreso de la renta nacional, haciendo referencia a una economía cerrada sin sector público, económico cerrado para sectores públicos y abiertos. Si ves, es contabilidad. Es un proceso de sumas y restas. ¿Por qué? Porque si voy a ver las partes de fórmulas, pues son fórmulas. ¿Por qué? Voy a hablar del Producto Nacional en nuestra economía. El Producto Nacional en la economía lo vamos a ver como PNB, ¿vale? ¿Y qué es y cómo se obtiene el PNB, perdón? Se obtiene por el consumo y por la inversión bruta. Si te das cuenta, el consumo que se tiene del producto y la parte de la inversión total que se dio del producto me va a dar como total la suma del Producto Nacional de la economía. Fácil. Ya definimos esas palabras las clases pasadas y esta. O donde el Producto Nacional Neto, que lo expliqué creo que en la clase antepasada, va a ser la situación de la parte del consumo más la parte de la inversión neta. Ojo, una es inversión neta y otra es inversión bruta. En una es la parte de la ganancia junto con impuestos y la otra es generalmente con los 100 pesos que te doy del ejemplo de las gorras. Entonces, para yo generar un producto nacional neto, necesito consumo y necesito inversión neta. Para yo generar un proceso nacional, yo necesito consumo y una inversión bruta, muy diferente. Pero para generar un producto nacional económico, necesito consumo, necesito inversión bruta y necesito algo que vamos a llamar gastos. ¿Ok? Porque aquí, en la parte de hasta arriba, te voy a dar una economía cerrada sin apoyar al gobierno. Y la de hasta abajo es con situaciones de gobierno. Porque te está dando el gasto de gobierno que se da. Por eso se suman otro factor para obtener un producto nacional con gobierno en situaciones gubernamentales y situaciones privadas. Ok, para esa cuestión las fórmulas son claras. Tengo que saber cuál es el consumo, debo de saber cuál es la inversión neta, cuál es la inversión bruta y debo de tener en cuenta cuáles son los gastos de gobierno. Y esas palabras las definí en algún proceso de las clases anteriores. Y ahora, también existe una producción internacional abierta. Y en esa situación abierta voy a necesitar consumo, voy a necesitar inversión bruta, voy a necesitar gastos de gobierno y voy a necesitar X y M. ¿Qué son X y M? Las exportaciones netas. Ojo, exportaciones. Todo lo que saca de nuestra situación hacia otros países. Eso es la exportación. Porque ya estoy haciendo un proceso abierto y no solamente lo estoy haciendo en mi mercancía local, sino estoy aperturando el mercado para que existan más situaciones de ganancias. Y entonces también tengo que hacer otra fórmula más compleja. En esta fórmula más compleja, incluso hasta yo, a la hora de estudiarla, a la hora de cuantificarla, hasta yo me perdí. Porque al final, para sacar el Producto Interno Bruto, el PIB, tengo que sacar el consumo, tengo que sacar la inversión bruta, tengo que sacar ganancias y tengo que sacar la parte de la exportación neta. ¿Vale? Entonces, aquí en estas situaciones, pues es un poquito completa, porque todo eso me va a generar el Producto Interno Bruto. Y aparte, le tengo que colocar la suma de las rentas residenciales nacionales y tengo que restarle la renta de las residencias extranjeras, porque ya lo estoy haciendo de manera de exportación. Entonces, ya ahí estamos hablando de cantidades y situaciones más grandes. Que te lo voy a repetir, incluso yo a la hora de vaciarlo en la fórmula es muy compleja porque no soy yo el contador, no es mi área, es la administración y tampoco es tu área, pero debes de comprenderla y debes de identificarla en algún proceso, ¿vale?
Y entonces vamos a identificar otra cuestión. El ingreso nacional en una economía sin gobierno, ¿qué necesito? Sueldos y salarios, necesito rentas y necesito intereses y bienes de servicio. Donde la Y, donde es la Y, va a ser la parte que dice hasta abajo, sueldos y salarios. ¿Te acuerdas que en algún proceso de la definición te decía que debes de sacar en el método los impuestos y salarios que se obtienen, las rentas que vas a dar por ese servicio y los intereses gubernamentales que vas a tener que dar? Ok, sí es un proceso muy complejo si te das cuenta. Y ya en las últimas fórmulas, más amplias, la verdad, porque seguimos hablando de consumos, seguimos hablando de ahorros, seguimos hablando de impuestos directos, seguimos hablando de impuestos sobre beneficios y estamos hablando de cuotas de seguridad nacional. Tan complejas y tan dispersas que a la hora de sumar, restar, multiplicar y demás, pues todas esas cantidades fluyen. Y te lo dije, ¿qué es lo que va a pasar? Que todo me va a tener que cuadrar. Todo, todo me va a tener que cuadrar. Y en esas cuestiones, pues se lleva un proceso más complejo. Te los voy a dejar aquí, no voy a explicarte todas, porque no es mi área, no es la tuya, es contabilidad, realidad, porque a la hora de sacarlo es contabilidad. Y esto sigue fluyendo y fluyendo y fluyendo. Lo que debes de identificar es los tres métodos. El método de ingreso, el método de gasto y el método de producción. Eso es lo que me interesa, que lo sepas identificar en los procesos de inversión de una empresa para hacer una producción nacional, ¿vale? En el cual tenemos que identificar estas cuestiones, porque esa es la administración. Nosotros tenemos que administrar estos tres métodos, pero que alguien te ayude al lado para tener la contabilidad de todos esos procesos administrativos, ¿vale? Dudas, cuestiones y demás, estamos a tus órdenes, ya estamos casi por acabar la materia, ya vienen partes complejas, pero recordemos, macroeconomía está muy ligada con la economía. Y estar ligada en economía estamos hablando de contabilidad básica, que en algún momento la llevas en la carrera, pero no es nuestra específica, ¿vale? Cualquier duda, estamos a tus órdenes, buena noche.